Muchas son las lecciones que nos ha legado la pandemia del COVID-19, pues nos ha confrontado con las virtudes y las flaquezas de nuestra sociedad. A la par de los actos de solidaridad que han surgido ante esta tesitura o el acercamiento entre vecinos durante el confinamiento, nos ha mostrado realidades que hasta ahora no contaban con la suficiente visibilidad. En este sentido, podemos citar la soledad de algunas personas, la vulnerabilidad de nuestros mayores o los problemas psicológicos de los más jóvenes, incluso la necesidad de transformar de una vez por todas nuestra relación con la muerte y los miedos que nos suscita tanto a nivel colectivo como individual. Pero, ¿cómo podemos convertir la soledad en una experiencia enriquecedora? ¿Qué significa humanizar la salud? ¿De qué forma podemos mejorar la situación de las personas más vulnerables de nuestra sociedad? ¿Cómo podemos transformar nuestra relación con la muerte? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don José Carlos Bermejo, religioso Camilo, doctor en Teología Pastoral Sanitaria, máster en Bioética y Counseling, profesor de la Universidad Ramón Llull, de la Universidad Católica de Portugal y de Camiliarum de Roma. Hay autor de cerca de 50 obras relacionadas con la humanización. Don José Carlos Bermejo, muy buenas noches. Un saludo muy cordial, Pedro. Gracias por invitarme a la emisora. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos tanto en radio como en televisión. ¿Te puedo tutear, José Carlos? Con mucho gusto. Sí, gracias, gracias. Tú eres especialista en teología pastoral sanitaria. ¿Cómo definirías esta disciplina que yo no sé si mucha gente la conoce? Bueno, es ese espacio de estudio, de investigación, de interés del conocimiento por el mundo de la salud, de la enfermedad y del sufrimiento, mirados también desde el punto de vista de la fe. Al estudiar esto y al haber hecho el doctorado me he interesado por qué le pasa al ser humano cuando enferma, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, las preguntas existenciales que se hace y cómo le podemos ayudar también desde el punto de vista espiritual, y para los creyentes en qué medida la fe es un recurso o un ámbito en el que nos hacemos preguntas y podemos encontrar también claves de acompañamiento para aliviar el sufrimiento y acompañar, sobre todo en la proximidad del final de la vida. Tú eres religioso, creo entender, ¿verdad, José Carlos? Así es, religioso Camilo. Bueno, perteneces a la Orden de los Camilos. ¿Te puedo llamar padre? ¿Cómo te llamo? Lo propio, si quieres utilizar un modo preciso de tratamiento dentro del ámbito religioso, sería hermano. Entre Hermano. nosotros hay tradicionalmente conocidos así padres y hermanos. Los padres son aquellos que también son presbíteros y por lo tanto presiden y celebran los sacramentos, y los hermanos nos vinculamos con tareas de, bueno, o de docencia o de cuidado, mi caso también de gestión y de enseñanza en la universidad. Bueno, pues hermano, vamos a hablar de ese tema que tú bien conoces, ¿no? Y de tu trabajo, tus libros, tu disciplina. No tiene nada que ver ser hermano para uno entender la ayuda solidaria hacia los demás, ¿verdad? Así es, acompañar al que sufre, cuidar al que sufre es patrimonio de la humanidad en laico, ¿no? Es previo a la identidad religiosa, a las creencias y a la filiación a un grupo determinado. Más bien, no podemos vivir sin ser cuidados y sin cuidar. Hemos sido bebés, nos han atendido, hemos estado enfermos, nos han atendido, y algunos hacemos de esto nuestra profesión y nuestra pasión que permea pues, la cotidianidad y la vida, ¿no? Yo, pues eso, he consagrado mi vida a intentar conjugar el verbo humanizar en el mundo del sufrimiento, de la enfermedad y del final de la vida. Dirijo un centro para personas mayores dependientes y para personas al final de la vida,
y cree un servicio de atención a las personas en duelo complicado. En ese centro que tú diriges, ¿qué visión tiene la sanidad pública a día de hoy? ¿Qué visión, cómo la ves tú exactamente? El, ¿Para ti estamos bien tratados? Bueno, yo construyo un modelo desde el ser un centro identitario, privado, pero concertado, y considero que estamos en un país donde la sanidad privada es una de las mejores del mundo. Creo que hay que reconocerlo. Tenemos un servicio de atención universalizado, nuestro sistema atiende a todos los ciudadanos, sin excepción. Tiene límites y correctivos que nos permiten hablar también de deshumanización. Por ejemplo, la existencia de listas de espera es un límite de nuestro sistema. El modelo biologicista al que asistimos, ¿no?, que es mirar al ser humano mucho en cuanto que no le funciona el cuerpo y por lo tanto hay que buscar con la tecnología a ver dónde están las alteraciones a nivel físico y en salud mental a nivel mental, es reductivo. Yo creo que tenemos ámbitos que trabajar y recuperar justamente para humanizar, es decir, para reconocer que el ser humano es multidimensional y que tenemos emociones y relaciones y valores y creencias, y es decir, que lo que nos pasa no es como al resto de los animales. Por lo tanto, tenemos el desafío de humanizar para no hacer veterinaria de cuerpos humanos, digamos. Pero como sistema hay que reconocer que es uno de los mejores sistemas del mundo por varias razones, nuestro sistema público. No obstante, José Carlos, una de las críticas que se realizan a nuestro sistema sanitario es la distancia emocional, como bien comentabas, entre médicos y pacientes, la falta de empatía, que en ocasiones se da por parte de los facultativos, motivada, pues eso, quizás por la falta de recursos del campo asistencial, ¿no? Y en este sentido, ¿con qué valores humanistas crees que debemos dotar el campo de la salud y cómo podemos integrarlo entre todos sus pacientes? Mm. En pacientes y profesionales. Efectivamente, hay una crítica en parte justa y en parte que habría que ponderarla. Yo enseñé 8 años en una facultad de medicina y otros tantos en otra y de enfermería también, y he podido percibir cómo son la mayor parte de los jóvenes que son futuros profesionales en el mundo de la salud no son adiestrados en cosas tan importantes como es la gestión de los sentimientos, como son las habilidades de comunicación, por ejemplo, de malas noticias, de manejo de situaciones difíciles, como es el final de la vida o la mera relación clínica. Y no somos entrenados, no son los profesionales de la salud entrenados para la alianza terapéutica, sino más bien para el trabajo. Decía un alumno mío, nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar. Bueno, este es efectivamente algo que tenemos pendiente, ¿no? En particular la empatía, que es una actitud, no es mera técnica ni es mero feeling, pues se ha de buscar el modo como entrenar, como transmitir para hacernos expertos en lo que yo he llamado en algunas de mis publicaciones competencias blandas. Ahí tenemos un gran reto por delante, que los profesionales de la salud tengan habilidades blandas. Yo creo que no es negligencia, salvo raras excepciones, sino que es falta de competencias que no adquirieron muchos de los profesionales en su tiempo de preparación. El libro del que estamos comentando también el día de hoy se llama Humanizar la soledad, ¿no? Humanizar la soledad. ¿Cómo se organiza eso, Juan Carlos? Humanizar la soledad. ¿Cómo podemos hacer cuando una persona está sola es porque está casi olvidada del mundo o porque la gente se ha olvidado de ella? Desde luego hay que humanizar, ¿no? Pero hay que humanizar el mundo, ¿no? Humanizar la soledad, ¿a qué te refieres? Estamos descubriendo, me parece que en estas últimas décadas de manera un poco más especial, que hay más soledad de la que creíamos. Hay mucha soledad habitacional, hay soledad elegida, hay soledad fecunda, hay soledad no sufrida, que no representa problemas para el individuo ni para la sociedad. Sin embargo, hay un tipo de soledad no deseada que se da en diferentes etapas del desarrollo evolutivo del ser humano. Se da en la adolescencia para un buen número de personas,
se da en la adultez y también en el final de la vida y en el ser mayor. La soledad no deseada, que es experimentada como sufrida, en el peor de los casos está la soledad vivida como abandono y vivida como no tener a nadie al final, justamente al final de la vida, como fracaso de los intentos de construir una vida con sentido. Esta soledad merece una particular atención para dar respuestas como ciudadanos y también como instituciones, ¿no? Los gobiernos municipales, autonómicos, estatales, tienen la obligación de dar una respuesta a esa soledad sufrida, no deseada, y vivida en clave de desarmonía y que es caldo de cultivo de otros problemas, algunos de ellos tan severos como es el sinsentido de la vida, la angustia existencial que les lleva a muchas personas al suicidio. Desgraciadamente son muchos más de los que probablemente podemos imaginar en el mundo y también en nuestro país. Bueno, creo que hay que humanizar la respuesta, diríamos, para que no haya soledades indeseadas en nuestro mundo, soledades sufridas, soledades no atendidas que lleven a las personas incluso a no querer vivir. Triste lo que estabas diciendo, y así lo estamos viendo en los medios de comunicación todos los días, ¿no? Gente que se presenta a diferentes festivales o que tienen pues todo un futuro por delante y al final pues acaban tirándose desde un ático, por ejemplo, porque no aguantan la presión, ¿no? O tienen miedo, no sé si a esa soledad o al desprecio o al abandono o al miedo a no llegar, ¿no? Estamos en una situación de pandemia donde ya no solamente se han quitado la vida las personas adultas, sino también incluso hasta los pequeños. Lo que pasa es que eso no sale en los medios de comunicación, José Carlos, ¿no? Y uno se pregunta, entre esas soledades que hay, entre una soledad buscada, una soledad compartida, una soledad pues encontrada, eh, ¿qué es lo que está fallando en definitiva? Porque claro, humanizar, sí, está claro, pero ¿qué es lo que está fallando entre nosotros? Porque no somos gentes de estar solos. El mundo en sí, el ser humano necesita compañía pues para mil cosas, para nutrirse, para aumentar sus yoes personales, sus egos, pues, por sus vanidades, etcétera, etcétera, necesita, no como un ermitaño en una anacoreta, sino como una persona que vive en el mundo, compartir cosas. Pero cuando vemos ese tipo de cosas y ahora la pandemia nos está enseñando muchísimas cosas, creo, al menos decíamos al principio, que la pandemia nos iba a enseñar a valorar la vida, ¿no? A buscar el sentido nato de nuestra existencia. Y yo no sé si en realidad ya nos estamos empezando a olvidar de eso, nos ponemos la mascarilla y pensamos en nosotros mismos y nos olvidamos un poquito de lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que ayudar. ¿Qué falla? ¿Qué falla desde tu punto de vista, desde la sanidad? ¿Qué está fallando? Porque algo falla cuando ocurren estas cosas y las vemos en petit comité, y digo en petit comité porque ya no desde el punto de vista del espectador, sino en pequeñas mm, resúmenes informativos en televisión, por ejemplo, porque no se habla o no se quiere hablar de ello, parece que no interesa. No pensamos que eso puede llegar a ocurrir o que está ocurriendo, ¿no? Somos intrínsecamente Porque relacionales, somos solo relacionales, ¿no? No podemos, nuestra vida es interdependiente. Vivimos porque hemos dependido, porque nos han cuidado, porque nos han ayudado a desarrollarnos, ¿no? Y quizás en nuestra cultura estamos asistiendo a un momento en la que ensalzamos en exceso la independencia como valor y la autonomía como referente de valor y como deseo, ¿no? Me gustaría ser independiente, no depender del prójimo, mucho menos llegar a situaciones en las que me tengan que cuidar, como me cuidaron cuando era bebé. Y deseo ser independiente porque esto evoca otro valor como es la libertad, ¿no? Probablemente tengamos que reconstruir algunos aspectos en nuestra cultura que tienen que ver con la conciencia de nuestra naturaleza de interdependientes. Somos interdependientes, nos hacemos en la relación. Y si es cierto que la autonomía y la independencia son un valor, son también un valor las relaciones, sobre todo las relaciones de calidad, las que nos dan sentido a nuestra vida, las que nos permiten cuidarnos en la enfermedad y vivir con sentido y como tú decías, hasta para
para comer y para desplazarnos y para... Necesitamos de los demás, necesitamos. El valor de la interdependencia, nuestra naturaleza relacional, probablemente esté menos en alza y tengamos que recuperarlo en tantos escenarios de nuestra vida, en particular en la familia y en la escuela y también en los medios, ¿no? Hablar de lo bonito que es la interdependencia y eso lleva a la dependencia en parte, ¿verdad? Dependemos, nuestra conversación ahora depende no solo de nuestras voluntades encontradas, sino también de la tecnología y de otros que están detrás que sostienen la posibilidad de la relación humana, ¿no? No es el único valor la independencia y la autonomía. Está claro. Bueno, los datos que antes comentábamos, estamos hablando de, pues bueno, de una población pues un tanto juvenil, ¿no? Que pues tiene tentativas de suicidio. Estamos hablando de un 250% durante el año 2020. O sea que, madre mía, algo está pasando. ¿No hay ningún antídoto contra eso, José Carlos? Tú que estás en el apartado sanitario además, ya no como religioso, sino como Sí. especialista en sanidad. Es un problema de salud, es un problema de salud comunitaria, es un problema de salud mental en parte, no exclusivamente. Es un problema de sentido de la vida. Las personas que no consiguen ni siquiera encontrar un agarradero, un ancla, ¿no? Un ancla que es el símbolo universal de la esperanza para seguir viviendo. En España se suicidan en torno a 4.000 personas al año. Es una cifra espantosa y es un reclamo muy grande para nuestra responsabilidad individual y colectiva, ¿no? ¿Dónde estamos Pero nosotros? ¿Dónde estamos para que todas estas personas no nos hayan encontrado suficientemente, en clave suficientemente positiva, como agarradero y por lo tanto como motivo de esperanza para seguir viviendo? Creo que hay una corresponsabilidad en la construcción de una sociedad con sentido, de una sociedad que educa al fracaso, que educa a las pérdidas, ¿no? Al dolor que producen las pérdidas para aprender a integrarlas, que educa en inteligencia emocional, en sabiduría del corazón, suficiente para poder cuidar la vida como fundamento del resto de los valores, ¿no? Al menos tanto como para no desear que el sustrato fundamental de los valores desaparezca, que es la vida, ¿no? qué pena que hablas de 4.000 personas, pero qué pena llegar, vamos, yo no me quiero poner en la mente de un suicida, ¿no? Pero dicen que la gente que lo lleva adelante es gente muy débil, ¿no? Que son cobardes. Y yo pienso que es todo lo contrario, es gente demasiado valiente o con tanto miedo a la realidad o con tal índice de abandono, de sentirse solo, de no encontrar, no sé, su camino, que eh, si viviéramos en nuestras carnes lo que es una depresión o una ansiedad en un momento determinado, a lo mejor nos daríamos cuenta que cuando alguien lleva su cuerpo a tal efecto es porque de verdad no ha podido aguantar más y sin embargo cuando hablamos de depresión o de ansiedad de alguien, de un amigo, de un tercero y tal, pensamos, bueno, es una cosa muy liviana, se toma una pastilla y ya está más tranquilo y no pasa nada, ¿no? Pero no, es que hay que vivirlo, eso hay que sentirlo en tus carnes para de verdad saber lo que se sufre, ¿eh? Y la persona que llega a ese extremo es porque ya no le queda ningún consuelo, entiendo yo, José Carlos. O sea, es una cosa que dices, bueno, es tremendo porque dices, bueno, hablamos de la soledad, ¿no? Pero se puede, no sé, se puede vivir la soledad de forma positiva, por ejemplo, decir, bueno, es que yo me siento solo, me siento abandonado, pero voy a sacarle los tres pies al gato, voy a intentar de ver esto de forma positiva. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo le digo a alguien que se ha quedado sin trabajo, que tiene que pagar, que tiene hijos, que no hay manera, que no hay manera, que no le sale absolutamente nada y que llega a final de mes y piensa, caramba, valgo más muerto que vivo porque como tengo un seguro de vida, ¿verdad? Si yo me muero, eh, pues a lo mejor le dan a mi familia un dinero, cosa que ahora no tienen y los tengo malnutridos, ¿no? Claro, ese tipo de cosas le aparecen en la mente de muchas personas que lo están pasando muy mal en España, ¿no? Y ya no solamente es un trabajo bonito por parte de sacerdotes religiosos, personas dedicadas a la sanidad,
sino esto es una cosa que tendríamos que ver y preocuparnos absolutamente todos. ¿No hace falta, por ejemplo, algún tipo de estímulo en los colegios para que desde pequeñitos podamos empezar a aprender a lo que es el compartir, la empatía, la solidaridad, el amor al prójimo, que parece ser que solamente se habla desde, pues no sé, desde la tribuna, ¿no? Solamente se habla o lo hablan los sacerdotes, los religiosos, la gente muy espiritual, el resto del mundo ya no lo habla. ¿No tendría que ser una materia, no sé, como antes teníamos en religión cuando hacíamos el antiguo bachillerato? No sé, ¿eh? Aquel espíritu político, religioso, espiritual que tenían alguna también en clase cuando éramos ya muy jovencitos. No sé, a mí se me escapa un poco todo esto, ¿no? Porque ¿qué estamos aprendiendo, José Carlos? Porque esto no es sinónimo de, no, no, esto solamente lo pueden hablar los religiosos, los espiritualistas o los sacerdotes, ¿no? No se lo tendría que hablar todo el mundo, todo el mundo. Bueno, la soledad es un fenómeno que interesa a la humanidad entera. El sentido de la vida interesa a la humanidad entera. Educar a vivir la soledad creo que es un desafío del mundo educativo. Y el mundo educativo lo tenemos en la familia, en la escuela, en la universidad. Con dimensión espiritual o no, esto es previo, ¿verdad? Es la vida, es el reconocimiento de nuestra dimensión relacional. Yo creo que el niño en concreto tiene que recibir testimonios y claves para buscar cómo encauzar esa dimensión de soledad que forma parte también de la naturaleza humana. Sentirse solos también en la relación forma parte de nuestra experiencia, ¿no? Y estar solo es también una necesidad. Yo necesito estar solo para dormir, o necesito estar solo para escribir, o necesito estar solo para ser productivo, ¿no? Pero el problema está en la soledad no deseada, en la soledad no querida o en la soledad situacional que a veces se impone porque no pueden estar todos pendientes de mí. Por lo tanto, aprender a vivir la soledad de manera interesante, de manera fecunda, de manera no destructiva, es un desafío educativo de primer orden. Tiene que ver con la gestión de los sentimientos, con el fracaso, con el vacío, con la necesidad de hacer silencio con uno mismo y en el entorno, y tiene que ver con el aprendizaje a utilizar recursos que den sentido, como a tantas personas nos da sentido leer, nos da sentido escuchar música, nos da sentido conectarnos con la radio para cultivar intereses culturales. Hay personas que no han sido educadas o acompañadas a la identificación de los recursos que a ellos le resultan suficientemente interesantes para matar la soledad indeseada, ¿no? Como también hay personas torpes en la construcción de vínculos significativos y esta torpeza en la construcción de vínculos significativos sociales, ¿no? De amistad, de amor, de compañía de ocio, ¿no? Pues esta torpeza puede pasar facturas caras, ¿no? De experiencia de depresión o de, de- de vacío indeseable que genera a veces una angustia insoportable, ¿no? José Carlos, tú en tu último trabajo hablas de combatir el miedo a la muerte, ¿no? Si existe un hecho que inevitablemente todos deberemos afrontar tarde o temprano, es el de nuestra propia muerte, a lo que de forma más o menos consciente la mayoría de personas sienten un gran miedo. De hecho, hay quien dice que temerle a la muerte es temerle a la vida. ¿Cómo podemos gestionar cuando no superar el miedo a la muerte? Bueno, en primer lugar hay que decir que la muerte no es una mala noticia. Probablemente viviríamos como un drama no morirnos, no tener un límite a esta forma de vida en las coordenadas del espacio y del tiempo. Yo creo que toda la historia de la humanidad ha intentado posponerla y gestionarla y empoderarse ante la muerte. Quizás lo que más miedo, en concreto miedo, nos genera la naturaleza humana es el morir más que la muerte, ¿no? La muerte como concepto o como límite radical de nuestra existencia. Nos da más miedo también por nuestras experiencias de ver a nuestros seres queridos, la idea de que podamos sufrir en los procesos. Y la sociedad está humanizando las respuestas dadas a los modos de morir, hoy en particular promoviendo los cuidados paliativos
es decir, un modo de acercarnos, sobre todo a las personas que ya tienen un diagnóstico fatal, una esperanza de vida recortada, limitada, que ya tienen una enfermedad que no responde a tratamiento y que se ve que se encuentra en su desarrollo máximo, por lo tanto es amenaza de muerte próxima. La sociedad está respondiendo y el sistema sanitario está respondiendo de manera creciente, todavía limitada, a los cuidados paliativos, es decir, ese modo de mirar al ser humano amenazado de muerte por enfermedad crónica, avanzada, irreversible, con objetivo ya no de intentar hacer todo lo posible para curarle, sino hacer todo lo posible para paliar los síntomas que le generan malestar y que pueda morir con los síntomas controlados, el dolor, el insomnio, la diarrea, la inapetencia, la desgana, ¿no? La tristeza, los síntomas físicos y los síntomas psicológicos y espirituales. Qué bien que hay una cultura paliativa creciente para humanizar el morir, ¿no? Porque esto nos empodera y disminuye también los miedos que los seres humanos podemos sentir si no existe esta cultura. Hermano, a pesar del paradigma materialista en el que vivimos, la mayoría de la población mundial sigue siendo pues, creyente o reconoce en sí misma una faceta espiritual. Sin embargo, hay personas que se declaran ateas, que no creen en una trascendencia de la propia conciencia, del propio ser. ¿Cómo se puede, desde este prisma, afrontar el hecho de la propia muerte? ¿Qué se le dice? Bueno, el paradigma de lo espiritual quizás se esté volviendo. Hay diferentes pensadores que dicen que estamos en un nuevo momento, en una nueva era de recuperación de la dimensión trascendente, de la dimensión de la búsqueda del sentido de la vida, probablemente simultánea a las crisis de las religiones, que es un espacio donde la dimensión espiritual ha cristalizado en la historia, pero que no agota, las religiones no agotan la dimensión espiritual. El ser humano cuando se sitúa ante la muerte no puede evitar hacerse cuestionamientos radicales, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué hay después? ¿Qué sentido tiene mi vida pasada? Preguntas sobre el pasado, hasta dónde me tengo que pelear con la vida para estirarla, ¿no? Preguntas sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro nos hacemos, querámoslo o no. Este es el corazón humano, esta es la dimensión espiritual que se expresa ante la muerte. Quien tiene también creencias de naturaleza espiritual y en su caso religiosas, tiene recursos añadidos que le pueden empoderar para afrontar los desafíos que nos plantea la muerte y el sufrimiento ante ella. Por lo tanto, hay un enfrentamiento espiritual que empodera a las personas y que genera también nuevos vínculos de sentido y nuevas posibilidades de significado y de ritualización. También las creencias y las religiones nos dan la posibilidad de vivir ritos individuales y comunitarios que son recursos para el mundo simbólico y para el mundo, para el mundo genuinamente humano en el abordaje tanto de la enfermedad como de la enfermedad en su máximo límite y en su máxima expresión, que nos lleva a la muerte. Está claro que el que se va ya deja de sufrir, ¿no? Ya se encuentra con el gran hacedor, con el gran arquitecto, perdón, del universo, Dios, como lo queramos llamar, ¿no? Y los que quedamos aquí son los que verdaderamente sufrimos, pero si tenemos la creencia de que hay alguien más que nos está esperando ahí arriba, ¿no? Si tenemos la creencia de que vamos a un plano muchísimo mejor, donde los agobios los hemos dejado atrás, ¿no? Esos agobios que a lo mejor han hecho que aquella persona pensara subirse al ático, ¿no? Que hay personas que piensan, voy a estar mejor allí que aquí, ¿no? Lo que no sé si cuando llegan ahí arriba hay un castigo para ellos, ¿no? La iglesia los tilda de alguna manera como suicidas y los entierran, o al menos los enterraban aparte. No sé si eso ocurre también todavía, hermano, si todavía se entierra aparte o suicida. No lo sé, no lo Ha sé. cambiado Pero radicalmente este posicionamiento, sí. sí, Antiguamente se consideraba, digamos, que era un atentado de tal envergadura a la creencia en Dios y al deber de cuidar la vida que se expresaba de manera
creo que inadecuada, se expresaba la condena a esta conducta, también excluyendo del enterramiento a los suicidas. Hoy el planteamiento es totalmente diferente. Se entiende que el que se va de la vida se va de un infierno, no es que tenga que ir a un infierno, se va de un infierno que no podía con él y le esperará a Dios con los brazos abiertos. Y esto no significa que sea una opción validada éticamente desde el punto de vista de las creencias, ¿no? Sino que se sigue reprobando también por el sufrimiento que genera a los que se quedan y por su carácter de irreversibilidad que tiene. Uno puede tomar una decisión ética, pero cuando tiene un carácter irreversible, pues adquiere una densidad mucho mayor. Los que nos quedamos después de la muerte, cualquiera que sea el modo como se haya producido, pues tenemos el gran desafío de trabajar nuestro corazón y de hacer el proceso del duelo, sobre lo que yo pues he investigado, escrito y me interesa apasionadamente cómo aliviar y acompañar a las personas que viven el dolor por la pérdida de un ser querido, con creencias en el más allá y con confianza en el Creador, o sin creencias, porque en todo caso tenemos el corazón y el corazón es semejante el de unos a otros cuando perdemos a un ser querido. Tú hablas en este fantástico libro que antes me mostrabas, antes de comenzar, me mostrabas así en pantalla, ¿no? Que me gustaría que me lo enseñaras de nuevo, si eres tan amable, ya que lo tienes ahí a mano, porque hablas, eso es, de las 7 tareas espirituales del duelo, de la editorial. José Carlos, ¿con qué publicas? ¿Con qué publicas? Desclé de Bruber. Muy bien. Bueno, pues estas 7 tareas espirituales del duelo, ¿cuáles son? Cuéntanos a grandes rasgos cuáles son las que tú has trabajado. He hecho un trabajo de campo, una investigación, como suelo hacer cuando antes de sacar algunos de los libros que he publicado, otros son fruto además de la reflexión, ¿no? Y he querido completar el trabajo que están haciendo los psicólogos a la hora de definir el trabajo que hay que hacer a nivel psicológico para vivir sanamente el duelo. Hay modelos interpretativos que son fuertes, son consistentes, el modelo de William Borden, que habla de las tareas del duelo y se refiere a la necesidad de aceptar la realidad de la pérdida, expresar los sentimientos, aprender a vivir sin el ser querido, invertir energía en nuevas relaciones. Son modelos descriptivos del trabajo psicológico. Yo me he querido comprometer con la búsqueda también de ese trabajo que tenemos que hacer de naturaleza espiritual, que es muy de tejas para abajo también, y he descrito las tareas de esta manera. Hay un trabajo que hacer que tiene que ver con aprender a recordar, a manejar la memoria del ser querido y lo vivido con él, y hay muchas implicaciones en esta tarea espiritual de recordar sanamente. En el recuerdo aparecen otros desafíos y esta es una segunda tarea, que es aprender a agradecer lo vivido y a perdonar aquello que nos haga mal porque nos genera algún tipo de sufrimiento, porque hemos hecho daño o nos lo han hecho en la vida relacional con el ser querido. Hay otras tareas que tienen que ver con el presente, ya no con el pasado, que es recordar, agradecer y perdonar, sino con el presente. Y ahí está el mundo celebrativo, el mundo ritual. Tenemos el desafío de introducir y aprovechar los ritos tradicionales o con los que se quiera innovar. Pero hay una dimensión ritual del ser humano sin la cual estaríamos animalizando el proceso del duelo y pareciéndonos al resto de las especies. Hay una tarea de aceptación del legado, de las herencias, esta es otra relacionada con el presente, no solo de las herencias materiales, que también, porque tiene una envergadura que uno a lo mejor no ha pensado, lo que significa relacionarse con los seres queridos en los procesos de herencias, pero también la herencia como legado espiritual, ¿no? Las herencias de los valores que recibimos de nuestros padres que se han peleado por dar sentido a la vida, conjugando verbos de valor, ¿no? Como cuidar la ciudad o ser médico o ser camionero, en fin, los valores que han cuidado nuestros predecesores. Y hay unas tareas que tienen que ver también con el futuro, como es cultivar el dinamismo de la esperanza. Esperanza no es una dinámica específicamente creyente, sino que es genuinamente espiritual, es decir, ese proyectar hacia el futuro la realización de nuestros deseos más hondos. Y vivimos esperando
Y en el duelo esperamos, y esto se traducirá en hacer el trabajo de confiar, en último término de abandonarse a que todo tenga un sentido también en medio de la desesperanza y del sufrimiento. Y por último hay una tarea que tiene que ver con el futuro también, que es salir de sí y cultivar las dinámicas de solidaridad, de creatividad y de crecimiento posiblemente postraumático y de crecimiento resiliente. Hay personas que en duelo se convierten en artistas, como sabemos, ¿no? Artistas porque hacen poesía o porque componen música o porque hacen escultura o porque pintan un cuadro o porque crean una fundación para expresar la solidaridad ante otras personas que sufren. Bueno, pues en torno a estas tareas del pasado, del presente y del futuro, he articulado este trabajo que creo que aporta a lo que han escrito otros más de naturaleza psicológica. Un libro a destacar en el día de hoy, no solamente en radio, en Luces en la Oscuridad, sino también en Tierra de Sueños, este programa de televisión que tal tiempo se está llevando a cabo para que todos aquellos que nos siguen a través del Grupo Media Televisión, así como desde Miami Televisión o Nueva Imagen Televisión en Argentina, tengan la oportunidad de poder alcanzarlo, de tenerlo muy a mano, porque más tarde o más temprano alguien sufrirá ese duelo, tendrá que padecer ese duelo, y sí es bueno saber que desde el punto de vista de lo que cuenta nuestro hermano José Carlos Bermejo, religioso Camilo, doctor en teología pastoral sanitaria, bueno, pues que podemos aprender muchísimo si lo sabemos afrontar en esas 7 vías que él tiene de conocimiento espiritual para reconocer un poquito que, bueno, que tenemos que asumir que se nos van, como nos iremos también todos nosotros, ¿no? Ya para finalizar, José Carlos, sí que me gustaría acabar con una reflexión tuya sobre lo que estamos aprendiendo o hemos dejado de aprender con esta pandemia llamada COVID, que ya no sé si se llama COVID-19, COVID-20, 21, 22 o 54. No. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo con todo ello? Bueno, es una gran pregunta que nos hemos hecho desde el principio, como ha sido un golpe de tal envergadura, nos hemos dicho, pero vamos a aprender algo o no, porque si no vamos a ser tontos después de recibir este golpe, este trauma mundial, ¿no? Yo creo que algunas lecciones son más políticamente correctas que otras y estamos diciendo, pues mira, la importancia de la salud, la importancia de la interdependencia, el valor de los cuidados sanitarios, de los cuidadores, de estas nobles profesiones. Hay otras lecciones que creo de las que no estamos hablando, que probablemente las descubramos en los próximos, no sé si meses o años, ¿no? Como es el sentido de pertenencia global. Ahora estamos muy preocupados por vacunarnos, pero vacunarnos para que nuestros hijos no estén infectados en el colegio, para no transmitir nosotros el virus o que no nos lo transmitan en el espacio laboral. Pero ¿qué pasa con los otros continentes? Esta lección está por aprender. ¿Qué pasa en los otros continentes? Probablemente en el modo como se desarrolle, que lo ignoramos, en los próximos años, quizás podemos hacer planes a corto plazo a la vista de lo que va sucediendo, pero en los próximos años no. Y yo creo que una de las variables fundamentales, una de las escuelas a las que tendremos que ir es preguntarnos qué pasa con la salud a nivel global, en particular porque el virus viaja, sabe viajar, ¿no? Porque los aviones nos han conectado, pero no nos ha generado suficiente solidaridad como para que el bien salud sea un bien universal que hable de justicia, de igualdad. Y quién sabe cuánto esto se nos devuelve, se nos va a devolver contra nosotros mismos. Algunos empiezan a decir, mientras no estemos vacunados todos, el virus no seguirá mutando. Bueno, no podemos hacer futurología, yo por lo menos. Sin embargo, me parece que esta es una lección por aprender. ¿Qué pasa en la aldea global, cuando hablamos de la responsabilidad de promover la salud? Pues don José Carlos Bermejo, religioso Camilo, doctor en teología pastoral sanitaria, máster en bioética y counseling, profesor de la Universidad Ramon Llull, de la Universidad Católica de Portugal y del Camelianum de Roma, y autor de cerca de más de 50 obras relacionadas con la humanización. Gracias, muchas gracias por tu trabajo, por tu tiempo en el día de hoy, y a seguir trabajando y a seguir dando ese espíritu solidario
que ofreces a través de todo tu trabajo, tu centro asistencial para mayores. Muchísimas, muchísimas gracias, José Carlos. Saludo muy cordial, Pedro, y mucho deseo de salud para ti y para los oyentes. Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Si quieres compañía en tu camino personal, dándote luz en momentos de dificultad, trabajando conjuntamente por tu felicidad, llama a Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.